¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Y es verdad, espero que estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, ha llegado el video donde a muchos les respondemos pues ese montón de dudas. Más que todo, no un montón, sino aquel par de dudas que pues obviamente son sumamente importantes. Dirán, Manu, ¿a qué te refieres? Pues chicos, hoy hablaremos de lo que será la fecha del evento de aniversario, ya que muchos me han estado preguntando en la última semana porque está realmente cerca, está medianamente a la vuelta de la esquina. Y ojo, no solo esa duda, sino que también quieren saber, aparte de la fecha del evento de aniversario, ¿cuál por la cara? ¿Cuándo será la fecha del descuento Devo del 80%? El descuento Devo más grande y el más oportuno del videojuego. Así que esas dos dudas serán resueltas en el video de hoy. Y les recuerdo, suscríbanse, chicos, activen la campanita porque apenas haya información de este evento de aniversario para canjear, recompensas, cosas gratuitas y ese estilo de cosas, lo tendrán por aquí en el canal. Y también el análisis de estadística de nuevos mutantes, porque saldrán nuevos mutantes para este evento de aniversario. Así que, bueno amigos, empecemos desde ya. Primero que todo, ¿cuándo será la fecha del aniversario? O mejor dicho, del evento de aniversario. Porque, les recuerdo, la fecha de aniversario del videojuego es el 24 de julio. Esa fue la fecha en la que el videojuego salió de su momento en la fase beta. Obviamente se oficializa de cierto modo que salió el 10 o el 13 de julio, algo así por el estilo. Pero eso fue como que una beta cerrada en ese momento, pero oficialmente salió de la beta en su totalidad un 24 de julio. Así que bueno, esa es la fecha del aniversario. Obviamente esa no es la fecha en la que empezará el evento, porque Celsius siempre empieza cerca de él. Así que primero que todo, ya dicho esto, ya saben, Celsius tiene una pequeña costumbre, chicos, y es que la primera publicación que hacen al respecto con el aniversario, siempre tienen esta costumbre de hacerlo estos últimos 3 años, y ahora este sería el 4.º año, de que cuando realizan esa publicación, 21 días después, o mejor dicho, 3 semanas después, entra el evento al videojuego. Y adivinen, la primera publicación que subió Celsius mediante la página oficial en Facebook de Mutant Genetic Gladiator fue el 5 de julio, aunque también subió una consecutivamente el 6 de julio. Así que si a esas fechas le añaden 21 días, bueno, sería un total para el 26 de julio y la otra sería el 27 de julio. Así que chicos, esas serían las fechas en donde daría inicio el evento de aniversario, 26 o 27 de julio. O eso se diría, porque chicos, aquí hay una pista que creo que es la más grande y la más obvia. Si ustedes entran al videojuego y ven cuánto le queda de tiempo al experiment, pues este experiment al momento que yo estoy grabando este video dice que le quedan 11 días con tales horas. Significa que le quedarían 11 días peladito, lo que sería el 17 de julio, o sea, el día de mañana de yo estar grabando esto. Así que si descontamos, mejor dicho, bueno, sería descontar, sumar cualquier cosa. Si sumamos esa fecha a la restante, esto daría un 28 de julio. Así que, chicos, para el viernes 28 de julio es cuando debería de arrancar el evento de aniversario en el videojuego. Así es, chicos, ya saben que, como he dicho, puede caer 26 o 27, pero si ven la fecha del experiment, termina exactamente el 28 de julio. Así que esa sería la fecha del evento de aniversario. Cae un día viernes, que mayormente los eventos caen jueves o viernes. Y otro dato, Celsius también hace los eventos de aniversario pues cerca del 28, o sea, siempre entra en la fecha entre el 25 al 28.
Así que bueno chicos, atentos al canal porque ya tenemos la fecha, ahora simplemente faltaría la información, porque les recuerdo que ya fueron confirmados un par de skins para unos nuevos mutantes, bueno no nuevos mutantes, pero tendremos la skin de lo que será el Neo Urban chicos. Esta skin está prometida para este evento de aniversario. Luego tenemos la skin de la duplicado de Eva, así que de hecho estas skins ya están medio incorporadas en el videojuego, si no lo sabían, la del Neo Urban y la Eva, pero bueno, no ha cargado el logo del evento. También hay un par de skins pendientes, que fue la de El Veneno y el Acarius, que fueron skins prometidas de hace 2 años. No sé si las reintegrarán en este evento, porque yo espero que sí, porque la del Acarius es una barbaridad total. Y ojito, no olviden que habrá también ofertas especiales, las cajitas diarias. Ya saben que las cajitas diarias son totalmente asombrosas, vienen mutantes, muchos recursos importantes, así que como lo he dicho, atentos al canal porque también tendrán el contenido de estas cajas diarias de aniversario apenas estén confirmadas. Y bueno, como he dicho, las recompensas del evento, los mutantes a canjear y ofertas, así que ojo, vayan ahorrando su oro y bueno, sus otros recursos. Y ok chicos, ya hablando de la fecha del evento de aniversario, ahora como muchos se estarán preguntando, Manu, ¿cuándo es el siguiente descuento de Evo? Y ojito, no va a haber uno chiquito, sino que porque ya el siguiente descuento de Evo es el del 80%, el mayor descuento de Evo que te ofrece el videojuego. Ahora, Manu, ¿cuándo es? Pues chicos, claro que tenemos la fecha, claro que sí. Este tipo de descuentos siempre llegan, chicos, la segunda semana de agosto. Así es, chicos, siempre llega los primeros días de la segunda semana de agosto. Pero Manu, especifica. Bueno, chicos, si nos vamos al calendario, segunda semana de agosto, día lunes sería 7. Así que, chicos, para el 7... 8 o 9 de agosto tendremos el descuento de Evo del 80%, que lo más probable es que sea para el martes 8, así que tengan eso en cuenta. Obviamente cuando toda esa información esté confirmada la subiré al canal, pero aquí tienen un anticipo porque muchos me están preguntando, Manu, ¿pero cuándo viene el descuento de Evo? Y yo, tranquilos, viene el 80% de aniversario en agosto. Y como siempre les digo, el evento es en agosto porque mayormente siempre llega los días finales y el evento se disfruta a medida que empieza agosto. Así que chicos, estamos a nada del evento aniversario para este 28 de julio, empieza, luego tendremos el descuento de Evo para ese el 7, 8 o 9 de agosto, ese descuento del 80%, pues donde puedes subir con todos tus créditos y todo tu oro, así que vayan reuniendo todo lo que puedan, todos los recursos que puedan y obviamente atentos al canal. Y bueno chicos, también vamos a hablar ahora en la parte final de un poco de lo que es el lore de este evento de 10º aniversario, pero cojito, NGG cumple ya 10 años, una demencia total, una década entera el videojuego chicos, así que una locura total. Este evento tiene que ser uno de los más resaltantes, muchos esperamos mucho de este evento, aunque este ha sido, creo que uno de los peores años del videojuego, sinceramente, creo yo, y eso que es mitad de año apenas, pero bueno, cuestiones de mala suerte, cuestiones de mala administración, cuestiones de otras cosas. De verdad ha sido un año fatal y pues la mayoría de la gente creo que esperamos que este evento de aniversario no sea basura. No quiero que suene feo, pero... Y ojo, no digo en el tema de recompensa, sino en el tema de... ¿qué palabra podría usar? De algo deslumbrante, algo impresionante, algo... ¿cómo es? Innovador. Algo así se espera, chicos. Así que ok. Si nos vamos a las publicaciones, ciertamente hay dialectos entre los personajes, ya saben, entre Urban, Darwin, Eva, donde se relatan pues cositas que se podían hacer antes. Por ejemplo, en la última publicación que realizaron nos especifican que Eva era pues una de las mejores Psycho Capitanas bueno, obviamente no diría del juego, sino del lore del videojuego. Solamente que bueno, sufrió un accidente contra el varón Urban, que técnicamente hizo que perdiera su capacidad de controlar mutantes, que es lo que pues obviamente es lo que te permite ser un campeón de la arena de Mutants Genetic Gladiators.
Y de allí ya saben que Eva y Barón Urban siempre han tenido unos toquecitos, unos roces. Aunque en los últimos años, debido a los eventos que han pasado, catástrofes, y todo tipo de cosas, pues se han estado uniendo para estas cositas. Pero también hay un post interesante que creo que fue el segundo que realizaron, donde es un post específicamente dedicado a Trevor. Ya saben que Trevor es el periodista del PvP, el único personaje que le falta un personaje mutante, algo así se podría decir. Así que le dediquen un post entero, me huele a que le van a sacar versión de mutante y espero que sea así. Pero vamos a leer el post rápido. Dice: yo soy Trevor Reed, grabación 1. Aquí están las críticas de Trevor Reed. Soy Trevor Reed, no, eso no está bien en absoluto. Grabación 2. Soy Trevor Reed y este es el primer capítulo de las crónicas de la Ciudad Genética. Ojito, ese será el título al parecer del evento del aniversario, Crónicas de Ciudad Genética, o sea, bueno, no sé si saben que son unas crónicas, unos inicios, se podría decir, o sea, cómo inició todo. Veamos si hay más profundidad de ello. Pero ok, continúo. Mi nombre es Trevor Reed y soy un periodista de verdad. Corrección, soy un periodista. Un reportero de campo. Lo que me sorprendió al principio de mi carrera fue... Grabación 3, ruido blanco. Grabación 4, ¿es este el botón correcto que debo...? Ojo, aquí hacen énfasis como que cachuchi, pling, y explota, sale volando Trevor. Grabación 5 dice: aquí están las primeras revelaciones de las crónicas de la Ciudad Genética por Trevor Reed, tu periodista favorito, que nunca duda en asumir riesgo para investigar las duras realidades que nos rodean. Pero empecemos haciéndonos algunas preguntas juntos. ¿Qué hace a un buen periodista? Bueno, primero que nada diría ay, madre mía, se viene Mutante Trevor, chicos. Se viene Mutante Trevor. ¡Let's go! Bueno, chicos, eso es todo lo que diré. Tampoco no quiero alargarlo. Pronto se le dedicaría un video a por el estilo. Pero el juego nos está compartiendo muchas cositas interesantes de las crónicas del videojuego. Lo de Trevor, como le digo, o sea, 100% yo creo que le van a sacar un mutante. Luego hay el tercer post, nos especifica sobre las crónicas del videojuego, los inicios, y la última publicación nos especifica que, claro, 10 años de Mutant Genetic Gladiators, que cuál es ese mutante que les ha causado más impacto. Así que, chicos, déjenme en los comentarios cuál es su mutante que les ha causado mayor impacto. O sea, se podría decir su mutante favorito también, en pocas palabras. Así que déjenme en los comentarios cuál es su mutante favorito de estos 10 años. Me vuelvo demente. Ya saben que la mía es la Wing, pero si nos iríamos a un tiempo mucho más atrás, bueno, estaría el Turbacieno o el Behemoth. Así que diría que ese es mi top 3. A lo mejor estoy dejando a alguien por fuera, pero lo que es la Wing, el Behemoth y el Turbacieno, pues mis 3 mutantes preferidos de todos estos 10 años del videojuego. Locura total. Así que ya saben, amigos, no olviden dejar ese poderoso like si les ha servido, si ya saben, si ya están atentos a esas fechas. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de las ofertas, de las fechas, recompensas de este 10º aniversario que vamos a disfrutar pues todos plenamente. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Do your job, Bird is the name, the baller did the chain, Tono for the watch, Busy plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, ride with the mob, suck a nigga, ride with the mob, suck a nigga, queen for the kings and the queen. Hey yo, I'm the X-9, why you probably never see me, I push a Lamborghini, show your magic like Houdini, my body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny, yes I told them to get together so we streamy when he leave me.